Esta tarde en Voz Universitaria damos la bienvenida a la doctora Hilda Montero Ladrón de Guevara, quien nos acompaña del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Está con nosotros para hablar sobre los trabajos relacionados con SARS-CoV-2. Y bueno, doctora, bienvenida, ¿cómo está? Tulio, hola, buenas tardes. Estoy muy bien. ¿Qué tal usted? Todo muy bien, doctora. Cuéntenos sobre esta serie de trabajos, sobre el trabajo que continúa, que están realizando y cómo nace, cómo se coordina un poco la forma en que empezaron a trabajar, el modelo, los modelos que utilizaron para para esta investigación. Sí, Antulio, mira, en mi laboratorio es de virología, yo soy viróloga molecular y evidentemente cuando inicia esta pandemia, lo primero que queremos hacer es estudiar cosas relacionadas a este nuevo virus que nos aqueja. La cuestión es que el SARS-CoV-2 es un virus nivel de bioseguridad 3. En la Universidad de Veracruzana nosotros no contamos con la infraestructura para trabajar con este virus, pero se pueden hacer ciertas investigaciones en las cuales nuestra infraestructura lo permita. Y en ese sentido es que propusimos un proyecto de investigación a CONACYT y fuimos afortunados con obtener el financiamiento para conocer un poco de la inmunidad, sobre todo la inmunidad humoral, es decir, la generación de anticuerpos que se presentan después de la infección. Y eso es básicamente lo que abordamos. Se constituyó un grupo, o sea, no trabajé sola, sino con mis estudiantes, Katia, Oscar, quienes trabajaron muy de cerca conmigo durante la pandemia. Colaboradores, digo, fuimos varios investigadores, de un grupo grande, para poder obtener las muestras, hacer los análisis, montar las técnicas de una forma rápida para poder obtener resultados. Bien, doctora, platíquenos acerca de estos resultados que ustedes han estado trabajando. ¿Qué encontraron? ¿Qué es lo que podemos saber a partir de estas investigaciones ahora sobre el coronavirus? Sí, mira, nosotros encontramos algo muy importante y que hoy día ya algunas publicaciones que están saliendo coinciden con nuestros datos. Y es que al inicio de la pandemia lo primero que se dijo es que la duración de la seroprotección, o sea, la duración de los anticuerpos, bueno, voy a enfocarme acerca de los anticuerpos, pero recordemos que está la inmunidad celular, que también nos provoca protección ante la infección por SARS-CoV-2. Pero insisto, nosotros en el estudio nos enfocamos en la generación de anticuerpos, en la inmunidad humoral. Y en la generación de anticuerpos seroprotectores de memoria, en los IgGs conocidos. Así se les denomina. Entonces, lo que nosotros encontramos es que las personas que habían tenido COVID estaban generando anticuerpos y estos anticuerpos dependían, o la cantidad de los anticuerpos que se generaban dependían de la severidad de la enfermedad. Pero también empezamos a ver que estos anticuerpos se estaban manteniendo en el tiempo. Al inicio de la pandemia se decía que duraban un poquito y entonces eso significaba que si tú estabas en contacto con el virus nuevamente te ibas a reinfectar. Entonces esto fue algo que estuvo circulando en las noticias y a nosotros nos alarmaba mucho. Insisto, nosotros encontramos que podían durar cierto tiempo, un tiempo más largo de lo que se había propuesto, y dado que durante nuestro estudio se empezó y afortunadamente a presentar la vacunación, entonces nosotros ya no podíamos seguir a los pacientes para ver cuánto le duraban los anticuerpos porque entonces eran vacunados y entonces eso ya nos daba una respuesta. Y por lo que se sugirió hacer modelos matemáticos y el doctor Antonio de Inteligencia Artificial nos colaboró con nosotros para establecer estos modelos y encontramos que los anticuerpos pueden durar, obviamente depende de la persona, insisto, de la edad, de la severidad de la enfermedad, pueden durar cierto tiempo y en nuestro modelo nos dice que hasta 744 días. Insisto, hoy día ya hay publicaciones que también coinciden que los anticuerpos pueden durar bastante tiempo por la infección natural. Bien. Gracias a las entrevistas, a las notas que han realizado sobre el trabajo que han estado elaborando, hemos podido encontrar que
señalaron ustedes que otro de los hallazgos es que el 4.54% de los participantes no generaron anticuerpos y que bueno, esto actualmente sigue siendo parte de su investigación. ¿Nos podría contar al respecto? Sí, es correcto. Nos llamó mucho la atención el hecho de que había personas que, a pesar de que estaban infectados y se les comprobaba la infección de forma molecular, no estaban generando anticuerpos protectores, o bueno, anticuerpos de los que les comento que analizamos, que son los IgGs de memoria. Y entonces dijimos, ¿pero por qué? O sea, ¿qué características tienen estas personas que no están presentando sus cuerpos y que posiblemente, o sea, esto es una hipótesis, se pudieran reinfectar y volver a presentar la enfermedad como si no lo hubiesen tenido previamente? En ese sentido, con el doctor Julio del INMEGEN empezamos a hacer un análisis genético para ver si había alguna, o sea, si esta característica de estas personas seronegativas se explicaba desde el punto de vista genético. O sea, al parecer la persona tiene algo que no se presentó una respuesta como la mayoría de las personas. Y un 4.5% no es un porcentaje despreciable. O sea, es un porcentaje considerable, pues, pero no sabemos el por qué, y en este sentido siguen las investigaciones. De hecho, en este momento mis alumnos están teniendo una sesión de trabajo con el doctor Julio para buscar estos genes que pudiesen ayudarnos a explicar por qué no hubo esa generación de anticuerpos que nosotros pudiéramos detectar en el laboratorio con nuestra técnica. Doctora, ¿cuánto tiempo más siguen estas investigaciones y cómo mantener además este trabajo que es exhaustivo y que, bueno, pues seguramente requiere un gran número de personas, un gran número de estudiantes, de sujetos también para ayudar en esta investigación? ¿Cuánto tiempo más van a seguir con este? No puedo establecer el tiempo, pero al menos un año más. Insisto, nosotros estábamos estudiando la inmunidad humoral en personas que habían tenido la infección natural. Como insisto, se presentó la vacunación, ahora estamos estudiando la inmunidad humoral en personas vacunadas, en colaboración con la doctora Elsa Ladrón de Guevara, personas que están muy interesadas en saber qué es lo que pasa con sus anticuerpos, pero son proyectos caros, se requiere de recursos. El financiamiento ya terminó y entonces es una de las limitantes que siempre se nos presenta a los investigadores, el no tener el recurso, pero evidentemente la pandemia sigue, nosotros seguimos trabajando para generar conocimiento que les permita a las personas a tomar decisiones, a las instituciones también, el guiar las decisiones que beneficien a la salud de la población en la pandemia. Bien, por último, doctora, me gustaría preguntarle el tema que ha sido seguramente uno de los más comentados, de los más señalados en medios de comunicación y que tiene que ver con las variantes de el virus, de las variaciones que ha tenido, de las mutaciones que ha tenido este virus, que bueno, sabemos por determinado tipo de investigadores e investigadoras que han hablado al respecto, que bueno, puede ser una carga viral mayor, puede tener una repercusión más fuerte o leve, dependiendo del tipo de variación. Esta investigación que ustedes están realizando también, si nos puede explicar cómo se puede también entender este tipo de variaciones, cómo se puede acercar el conocimiento para saber qué está pasando con este tipo de variaciones y mutaciones. Mira, Antulio, la cuestión de que no tenemos la infraestructura para estudiar variantes, estudiar al virus en sí, es nuestra limitante. Por ejemplo, yo te podría decir que tenemos muestras de personas vacunadas, de personas con la infección, que pudiésemos poner en contacto con el virus y hacer análisis para ver si el virus evade o no los anticuerpos presentes en esas muestras. Por ejemplo, eso sería muy bueno. Insisto, no tenemos nosotros las condiciones para trabajar con el virus en sí, pero es un tema excesivamente importante. Nosotros trabajamos la respuesta inmune o la respuesta humoral, que ahora es sumamente importante conocer si estas nuevas variantes pueden evadir
esa respuesta que se generó por vacunación o por la infección. Insisto, nosotros no podemos hacerlo, pero lo que está saliendo de otras investigaciones apuntan que hay variantes, por ejemplo la de Omicron, que puede evadir la respuesta inmune. Ayer salió un artículo muy interesante en el que nos da una luz, una esperanza de que este virus, a pesar de que está muy cambiado, al parecer se replica mejor en vías respiratorias altas, y eso presentaría un cuadro clínico, digamos, podría ser menos severo, porque al no replicarse muy bien en pulmón, entonces no estaríamos teniendo problemas de salud, por ejemplo, de esta neumonía o cuestiones de falta de la respiración, que es todo lo que vemos en el COVID severo, ¿no? Pero bueno, es como muy preliminar y hay que esperar más datos para poder, pues, tener algo más certero acerca del comportamiento de esta variante. Y otras variantes que, bueno, al parecer van a quedar, lo que se propone, ¿no? O sea, que Omicron se replica también y se propaga también, que otras variantes van a quedar, van a dejar de circular y esta va a predominar, ¿no? Entonces habría que esperar, es como muy temprano para poder sacar conclusiones, pero hay esperanza, pues, de que esta variante no sea tan agresiva. Habría que ver. Bien, doctora, ¿algo que quisiera agregar para concluir esta entrevista? Pues agradecerles a ustedes por este espacio, insistir en que la población, si me están escuchando, que por favor se vacunen. Se están presentando variantes, no sabemos, el día de mañana se presente una más virulenta, y entonces pues no hay que exponerse o esperar a que se infecten y a ver qué pasa, ¿no? Las medidas de prevención, por favor, usar cubrebocas en lugares cerrados, es básico, no bajemos la guardia, debemos de continuar cuidándonos. Y la verdad, si me lo permiten, agradecer a todo el grupo de trabajo, son muchas personas, no quiero omitir alguna, en este momento tampoco quiero abusar del tiempo, pero todos los que participaron conmigo saben quiénes son y se los agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros, y desde luego está la nota en Universo con las ligas también para que puedan conocer más del trabajo que están realizando. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora Hilda Montero Ladrón de Guevara, que nos acompañó del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, por estar con nosotros esta tarde en Voz Universitaria. Nosotros vamos a un corte y regresamos.